Bueno, fíjate esta otra secuencia. El comerciante se acerca, le empieza a dar botellas de agua. Bueno, un clima que se empieza a respirar distinto en Ecuador. Quien habló ayer fue el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, para dar un primer balance de lo hecho por los militares en las primeras horas de acción en contra de esta ola de violencia sin límites. Escuchemos lo que decía el general. Hemos capturado 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones, 24 explosivos. Hemos detenido a 329 terroristas, recapturado a 28 personas privadas de la libertad que se habían fugado. Bueno, eso decía el comandante general Vela, que es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, dando un balance de algunas de las tareas que se realizaron. También se habló de varios terroristas abatidos, de una acción desplegada en distintas ciudades del país para tratar de contener la ola de violencia. Sigue habiendo incidentes, nos lo decía más temprano César, pero no es claramente la situación que se vivió en las principales ciudades del país el lunes y el martes. Bueno, para analizar el papel que pasan a tener ahora las Fuerzas Armadas y cómo continúa esta crisis, estamos en comunicación con el general Luis Altamirano, que fue comandante general del Ejército y es analista político y de seguridad. Se encuentra en Quito en este momento. General, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Darío, un gusto saludarle. De igual forma, un saludo cordial a toda la audiencia. Cuéntenos, ¿cómo está viendo esto justamente? El papel que pasaron a tener en estos días y en estas horas las Fuerzas Armadas, cómo ve que se están adaptando a esta tarea nueva, que es la de salir a las calles y combatir a un enemigo que es un enemigo ya interno de otras características a, bueno, aquellas para las que tienen mayor entrenamiento los militares. Bien, yo creo que es fundamental iniciar recalcando que ha habido una decisión política y conjunto a ello un mensaje de toda la sociedad en donde el territorio ecuatoriano no puede ser mandado por los grupos de delincuencia organizada y peor aún por grupos que cometen actos de terrorismo. Y para poder comprender la situación que nosotros estamos atravesando es importante conocer las limitaciones que existe en el marco legal. Se ha abordado el tema, especialmente cuando ha existido una serie de picos en la crisis de la delincuencia organizada que vivimos, a través del instauramiento de estados de excepción bajo el concepto que la Constitución lo permite, que es grave conmoción interna. Y ello lo que hace es que las reglas justamente para poder enfrentar este hecho están marcados por la ley del uso legítimo de la fuerza, en donde se establecen 6 niveles que va desde la presencia física, verbalización, hasta el uso de armamento letal. Esto es lo que se ha venido haciendo y priorizando especialmente el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en ciertas zonas o áreas críticas. Lastimosamente, vivimos una situación de una penetración del crimen organizado en diversas instituciones del Estado, en el Estado en general. Y este círculo vicioso que ha permitido el crecimiento de los grupos de delincuencia organizada y la, incursión no solo en narcotráfico, sino en otro tipo de delitos conexos y de incremento de violencia, se da porque tenemos un sistema garantista en donde se utiliza estas garantías jurisdiccionales como el propio habeas corpus, que ya existía, pero sobre todo las acciones de protección que entorpecen los procesos judiciales y que a la final generan una tasa de impunidad muy elevada. Para que tengan idea, aproximadamente hace 4 años, el 32 a 33% de los delitos que se cometían en el Ecuador tenían una resolución de determinación de responsabilidad, es decir, una sentencia. Después fuimos a un 23% y cerramos el 2022 con un nivel de efectividad de determinación de responsabilidades con el 11%. Quiere decir
que 11 de cada 100 delitos cometidos en el territorio nacional tenían determinación de responsabilidad a través de sentencia ejecutorial. Entonces, básicamente, impera la impunidad. Y esto se ha dado por un debilitamiento del sistema de justicia, tanto a nivel de la Fiscalía, que es la que impulsa los delitos de responsabilidad de esta institución, delitos de acción pública, una penetración muy profunda en el sistema de justicia, tanto en los jueces de primer nivel, que son los que conocen la mayoría de estas causas, jueces de corte provincial, e inclusive a través del caso Metástasis, que fue impulsado por la fiscal del Estado, a nivel de la Corte Nacional de Justicia, que es el máximo órgano, porque ahí tenemos 2 jueces implicados. Y lógicamente a través de un tercer elemento del eje de justicia, que es la Defensoría Pública. Entonces la respuesta del Estado se ve limitada, porque otro elemento de la respuesta, que es justicia, viene el sistema de rehabilitación, que prácticamente está totalmente cooptado el sistema carcelario por el crimen organizado y se han constituido en verdaderos cuarteles generales. En este marco se ha optado por tomar uno de los elementos que menciona la propia Constitución, la declaratoria de un estado de excepción, inicialmente por conmoción interna, pues posteriormente una aclaración a través del decreto 111, en donde se extiende la necesidad de este estado de excepción por la causal de conflicto armado no internacional. Y esto modifica el marco jurídico, modifica las condiciones operacionales y el rol de participación de las Fuerzas Armadas. Y con esto no estoy diciendo que este es el único elemento que tiene que ser abordado a lo largo de esta crisis, pero es sustancial. Las Fuerzas Armadas es la institución de mayor credibilidad, lógicamente que ha tenido también niveles de penetración mucho menores que los niveles de la Policía Nacional. Y esto ha generado justamente la posibilidad de que la intervención de las Fuerzas Armadas ya no esté sujeto a las reglas establecidas en la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. El artículo 2 de la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza dice: todo lo que se encuentra en esta ley será de cumplimiento obligatorio por las fuerzas del orden, a excepción cuando las fuerzas del orden se empleen dentro del marco del derecho internacional humanitario. Entonces, se ha optado este elemento considerando que un conflicto armado no internacional es el enfrentamiento que se da entre las fuerzas del orden de un Estado con grupos armados y organizados, pero bajo 2 condiciones importantes, entre otras. La una, que los hechos de violencia se presenten no de forma aislada, sino de una forma continua o sistemática. Y eso es lo que hemos vivido estos 2 últimos años, con actos que generan terror en la población, con vehículos incendiados, con ataques a supermercados, con ataques a edificios públicos, con secuestro de personas, o sea, una serie de actos que han generado un nivel de zozobra y de disminución inclusive de credibilidad de la capacidad del Estado. El otro elemento es que estas organizaciones tengan la capacidad de sostener operaciones, y es evidente que lo hacen, porque tienen los recursos financieros. Mucho del armamento incautado son armamento de excelentes características, inclusive superior al de las Fuerzas Armadas, con sistemas de comunicación, con vehículos inclusive blindados de alta gama. Es decir, se cumplen estas 2 condiciones. Ahora, mucho se ha discutido desde varios puntos de vista, inclusive político, de por qué el gobierno estableció la condición de beligerancia. Y más bien yo digo, esto es correcto. Recordemos que en el derecho internacional humanitario no es muy extenso en términos de detallar qué es un conflicto armado no internacional. Hay características, como estas que acabo de mencionarlas, que existe un mando identificado, existe, que existe toma o posesión territorial, existe esta toma o posesión territorial. Hay una provincia fronteriza con Colombia que prácticamente reina el caos y el desorden, que es la provincia de Esmeraldas, con una tasa de homicidios superior a 130 homicidios cada 100.000 habitantes. Una provincia que las actividades normales prácticamente no existen, donde los negocios tienen que cerrar 3 de la tarde, 4 de la tarde, donde se dan una serie de actos vandálicos, de temor, que inmovilizan prácticamente a la sociedad.
Entonces, hay evidencia de que esto se está dando. La condición de beligerancia es porque el conflicto armado no internacional determina que es el Estado y ciertos grupos. ¿Cómo justificamos entonces los actores que están participando? Con nombre y apellido. Porque caso contrario sería lo que hizo el gobierno anterior de simplemente declarar al terrorismo como una amenaza, pero sin modificar las regulaciones de carácter legal del empleo de las fuerzas del orden. Esto permite que en vez de que las fuerzas del orden tengan que observar el uso legítimo de la fuerza, en lo que constituye blancos militares, esto hay que diferenciar, aquello que se considere como objetivo militar, rige todo lo que las Fuerzas Armadas levanten como reglas de enfrentamiento. El derecho humanitario manda a que las partes establezcan reglas de enfrentamiento. Las reglas de enfrentamiento son los límites que se ponen a los métodos y a los medios que se pueden utilizar, que no estén prohibidos por convenciones como armas químicas, biológicas, minas antipersonales. Somos signatarios del convenio del convenio de Ottawa. Y que se reduzca al máximo los daños colaterales, porque otro de los objetivos del derecho internacional humanitario es proteger a quienes no participan del conflicto, la población en general, o aquellos que dejan de participar, es decir, quien por su condición de herido o por condición de rendición tiene que ser tratado sin condiciones de humillación y peor a llegar a ejecuciones de carácter sumario. Entonces, lo que se ha hecho es emplear este elemento de carácter jurídico para permitir, yo diría, en esta primera fase, porque esto no va a ser una acción corta, en esta primera fase, conjuntamente con una serie de políticas en otros órdenes, para restablecer un orden frente a una situación de caos que tiene en zozobra al pueblo ecuatoriano. Ahora, Luis, usted sabe que en distintos lugares del mundo se cuestiona, o algunos cuestionan, que las Fuerzas Armadas participen de tareas de seguridad interior con el argumento de que no tienen el entrenamiento para ello, que están entrenadas para la guerra contra ejércitos convencionales. ¿Cómo ve esas críticas? ¿Qué tan preparadas están las Fuerzas Armadas ecuatorianas para el tipo de tarea que van a tener que realizar ahora? Bien, hay que considerar que en el marco jurídico nacional, las Fuerzas Armadas han tenido y han participado en operaciones justamente para contribuir al mantenimiento del orden público e inclusive en apoyo para el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la protección interna. El marco jurídico se ha modificado lastimosamente en el tiempo. Fue incluido en la Ley de Seguridad Pública del Estado en una modificación anterior la complementariedad de las Fuerzas Armadas. Posteriormente esto fue derogado. Posteriormente se hizo un cambio inclusive en la Constitución. Pero las Fuerzas Armadas a lo largo de la historia y bajo los preceptos actuales que existen, hemos venido actuando de forma complementaria a las instituciones de seguridad, Policía Nacional y los otros cuerpos de seguridad. Y en ese sentido hay una experiencia. Ahora, esta es una operación de mucho cuidado, porque hay responsabilidades de carácter político. Por eso las reglas de enfrentamiento tienen siempre que ser revisadas. No se puede abrir fuego discriminado. Las acciones sobre los objetivos tienen que ser objetivos que tengan características militares, es decir, que permitan el cumplimiento de la misión que ha sido encomendada en el marco de un conflicto armado no internacional. Y sobre todo las Fuerzas Armadas del Ecuador tienen un alto nivel de credibilidad. Recordemos que en el pasado, más allá de los aspectos de carácter político, el proceso de la dictadura militar que vivimos durante los años 70, inclusive se conoce como dicta blanda, es decir, hubieron algunos excesos lamentables, situaciones que son de reprochar, pero en forma general la actuación de las Fuerzas Armadas no ha sido una actuación generalizada de opresión a la población. Y esto también le ha generado este respaldo. Y no hay que olvidarse también que las Fuerzas Armadas han participado de varios eventos, como la contribución en la administración y manejo de desastres. La emergencia del 2016 era un caos. Yo recuerdo porque yo fui comandante del Comando Administrativo Logístico del Ejército en ese tiempo y tuvimos que sostener la operación de cerca de 10,000 hombres empleados en las zonas afectadas. Se nos entregó la responsabilidad
del manejo de los centros de acopio que inicialmente estaban en responsabilidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con una total incapacidad. Transformamos estos 4 grandes centros de acopio a nivel nacional en verdaderas fábricas de empaque y de distribución. Es decir, hay una experiencia y hay un contacto con la ciudadanía. Las unidades militares se encuentran distribuidas a lo largo y ancho del país y hay muy buenas relaciones entre los comandantes y las autoridades civiles. Claro. Quiere decir que por lo menos existen condiciones. En términos de entrenamiento, las Fuerzas Armadas Nacionales tienen un adecuado entrenamiento. Hay que reforzar el comprendimiento del derecho operacional en el marco del derecho internacional humanitario, pero creo que esta es una medida acertada. Más allá de cualquier crítica, hay que estar en el país, hay que estar viviendo esta zozobra para darnos cuenta de que era absolutamente necesario imponer el orden. Clarísimo. No es una cosa fácil. Esto no quiere decir que los militares, como se ha dicho, es el que han tomado las riendas del país y que toman la rienda de la política de seguridad. No. Esto es un elemento dentro de otros elementos que se vienen trabajando como una reforma completa del sistema carcelario. Yo añadiría la necesidad de una reforma completa en el sistema de policía, quién sabe, el desarrollo de una policía de investigaciones independiente para generar contrapesos, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia que actualmente son disminuidas. General Luis Altamirano, muy amable, gracias por este tiempo con DNews. A usted, muchas gracias.